decidirse por Jesús es una buena decisión que nos va a dar la vida. Es escoger la vida, como dijo Moisés. Pero si uno le dice no a Jesús y le da la espalda, entonces uno está optando por la muerte, porque solo en Jesús tenemos la vida. Y no es que Dios nos vaya a castigar dándonos la muerte. Nacimos muertos en pecado. Es lo que dice la Escritura, que por el pecado de un hombre, todos los hombres pecaron, y así la muerte, dice, vino a todos los hombres. Entonces nacemos en la muerte. Lo que el Evangelio nos da es una oportunidad única de tener la vida. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. Estoy en el pasaje R de la colonia Santa Lucía, en Ilopango. En el año de 1977, en este pasaje inició Misión Cristiana Elim. Todo eso a raíz de la decisión de 2 familias y un par de personas. Una decisión que trajo un efecto muy grande para muchísimas, miles de familias en nuestro país. A lo largo de este trimestre, en los estudios de la guía familiar, hemos visto cómo muchos personajes, hombres y mujeres, tomaron decisiones que afectaron sus vidas, las de su familia, las de su país, incluso al mundo entero. Ahora, el tomar decisiones nos compete a nosotros. Nosotros que estamos sirviendo en las células, debemos reflexionar sobre qué decisiones tomamos, sobre qué haremos nosotros respecto a todo el panorama que Dios nos pone enfrente. Viene un nuevo año, nuevos desafíos y también nuevas decisiones que hay que tomar. Y sobre eso trata el estudio de la guía familiar para esta semana, el último estudio de este trimestre, sobre las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Hemos invitado a nuestro pastor general, el hermano Mario Vega, para poder tener este estudio de la guía familiar, el último de 2024. Bienvenidos. Nos corresponde estudiar, obviamente, el último tema de esta saga que hemos tenido, que es decisiones humanas. Definitivamente nos ha dejado mucha enseñanza y este último tema no dudamos que así será. Para acompañar este último tema tenemos a nuestro hermano Mario Vega aquí con nosotros. Hermano, bienvenido. Gracias, hermano, por la invitación para estar en este programa. Y efectivamente estamos cerrando el trimestre y a la vez cerrando un año calendario de trabajar llevando las buenas nuevas, ¿no? Muy bien. Hermano, ¿cuál es la temática? ¿Qué porción bíblica tenemos? ¿Y cuál verdad central? Bueno, como usted lo decía, todo el trimestre se ha tratado del tema de las decisiones humanas. Y se han tocado 2 selecciones hasta ahora, donde se ha hablado, por ejemplo, de Adán y Eva, de Noé, de Esaú, de José, de Moisés, de Josué, de Job y otros personajes de la Biblia que en algún momento tuvieron que tomar alguna decisión. Algunos de estos personajes fue una decisión buena, otros tuvieron una decisión mala. Pero al llegar al final de este trimestre, la lección que encontramos lleva como tema tu decisión. Después de haber visto 12 casos, por decirlo así, de personas que tomaron buenas y malas decisiones, ahora le corresponde al oyente, al invitado que llega a las células, el poder tomar su propia decisión. Porque es inevitable, todos los seres humanos tenemos que decidir en algún momento qué vamos a hacer con respecto a nuestra relación con Dios. Una temática muy interesante, un tema desde luego que nos desafía y desafiará, por supuesto, a los que estén en cada una de las células. Es fin de año y es una temática que, como repito, nos desafía para que cada uno pueda reflexionar. Es una como introspección que cada uno va a hacer con esta temática, hermano. Sí, yo creo que es concordante con la fecha, ¿no? Que es cuando las personas
revisan su vida, hacen proyecciones, lo que llaman los propósitos del nuevo año. Entonces sería una buena decisión preguntarse cómo estoy yo delante de Dios. Por eso es que la verdad central es como un resumen de todo lo que se ha visto en el trimestre. A quien decide sabiamente le va bien, y a quien desobedece le va mal. Entonces, así de sencillo, ¿verdad? El que toma buenas decisiones le va bien, y el que toma malas decisiones le va mal. La porción de la Biblia está tomada del libro de Deuteronomio, que hay que recordar que este libro precisamente se llama Deuteronomio porque es un nuevo relato, es la repetición de un relato que presentan sobre todo Éxodo, Levítico y Números. Entonces Moisés, al mismo tiempo que le está recordando al pueblo de Israel por todo lo que ellos han pasado, se está despidiendo. Es un sermón de despedida muy largo. Y aquí estamos ya casi al final del libro, estamos en el capítulo 30, del versículo 15 al 20, que yo creo que sería bueno que podamos escuchar esta lectura. Muy bien, entonces nos quedamos con la lectura correspondiente a este tema. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer, luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Me llama la atención por qué tener una lectura del Antiguo Testamento respecto a este tema de mi decisión. Sí, bueno, la razón por la cual elegí el pasaje es por lo que decía anteriormente, que Moisés está haciendo un resumen de la historia de Israel a lo largo de esos 40 años y donde, de nuevo, ¿verdad? Israel tomó buenas y malas decisiones. Y lo que Moisés está haciendo es haciéndoles ver las implicaciones de que cuando decidieron bien, les fue bien, cuando decidieron mal, les fue mal. Entonces pensé yo que este era un pasaje adecuado para poder tener la última reflexión, porque por un lado señala el mal de tomar las malas decisiones, luego en un segundo momento el bien de tomar las buenas decisiones, y luego en el tercer momento la invitación que Moisés hace a hacer lo bueno en vista pues de lo anterior. Y en realidad esas son las tres partes en que se divide el cuerpo de la enseñanza. Son 3 puntos y cada uno está resumido en los que acabo de decir. Sí, hermano, no evito pensar en el tema de esto del libre albedrío, que lo mirábamos en el primer tema de este trimestre, cuando hablábamos de la decisión de Eva y Adán. Eso persiste hasta este tema, porque alguien podría decir, bueno, mi decisión, pero si Dios tiene control de todo, lo que yo decida o no decida, pues no va a tener implicaciones. Bueno, el ser humano tiene una voluntad propia y por lo mismo él es responsable delante de Dios. Si él no tuviera voluntad para poder decidir, entonces no pudiera ser juzgado, no pudiera ser incriminado por algo malo que tomara, ¿no? Pero como tenemos una voluntad propia, somos responsables moralmente. Y por eso es que ante malas decisiones que tomemos, vamos a tener consecuencias negativas. Y de igual forma, ante buenas decisiones, vamos a tener una cosecha positiva, ¿no? Algo que me llamó la atención en la lectura es que, Moisés habla de los beneficios, o sea, de lo bueno primero. Es así casi en toda la Biblia. Sí, así es. Ahí estamos ya en el cuerpo de la enseñanza, estamos en el primer punto. Y efectivamente el versículo clave sería el versículo 16, que es donde Moisés les dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Y aquí viene
consecuencia, así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Entonces, este versículo, como digo, es clave porque ahí Moisés está diciendo con toda claridad que si uno anda en los caminos del Señor, cumple sus mandamientos, sus preceptos, entonces te multiplicarás y, dice él, bendecirá tu tierra de la que vas a tomar posesión. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Buenas decisiones traen beneficios para la persona que la ha tomado. Muy bien, pero ¿cómo le fue a los israelitas con estas decisiones? Bueno, es lo que Moisés está haciendo ahí, ¿verdad? Al resumir todo lo que fue el caminar de ellos, no siempre le fue bien. O sea, la mayor parte de veces le fue mal, en realidad. Fueron desobedientes, a veces porque codiciaban, a veces porque murmuraban, a veces porque idolatraban, a veces porque tenían exigencias que querían presentar delante de Dios. Y cada una de estas cosas tuvo su retribución. A veces fue plagas, a veces fueron las serpientes que aparecieron para morderlos, a veces fue fuego que los quemó, a veces la tierra se abrió, como en la rebelión de Coré y su familia, que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, diríamos que el resumen de cómo le fue a Israel es mal, ¿verdad? Pero es porque tomaron decisiones equivocadas. Eso es lo que hoy Moisés les está haciendo ver, y por eso la invitación que les está haciendo a que amen al Señor. En realidad no es una invitación, es una orden, porque Él está diciendo, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos. Porque Moisés sabía que esta es la única clave, cómo el ser humano puede llegar a tener beneficios de Dios. Alguien pudiera decir, bueno, yo hago lo bueno, yo me porto bien, estoy yo perseverando en el Evangelio, mi familia no, se opone, y yo persisto en hacer lo bueno, pero yo no veo que me vaya bien. ¿Cuándo le va a ir bien a una persona? Todo tiene un tiempo, hay un momento para cosechar. Hace algunos años yo leía que el cocotero tarda 10 años para poder dar fruto. Pero también en esa misma ocasión leía que el dátil, que es una fruta que aquí en El Salvador pues solo se consume seco porque no se cultiva acá, viene del Medio Oriente, tarda 70 años en poder dar fruto. Entonces los que cultivan el dátil allá en el Medio Oriente, ellos saben perfectamente que estos árboles que ellos están plantando, nunca ellos van a comer de ellos. A lo mejor pues si los plantaran de bebés, pero que es una cosa que un bebé no puede hacer, ¿verdad? Al llegar a los 70, 72 años de edad, a lo mejor podrían comer de esos dátiles, pero no es así, ¿verdad? No funciona así. Pero lo están haciendo para sus nietos, a lo mejor para sus hijos, pero más que todo para sus nietos. Los dátiles que hoy consumimos son los que hace 2 generaciones alguien pensó que íbamos a ver humanos que merecíamos probar el dátil y por eso lo sembraron. Pero esto quiere decir de que para la cosecha depende de qué se trate. Si es maíz, si es frijol, sabemos de que es una cuestión de meses para que el fruto venga. Pero a veces hay que esperar años y a veces hay que esperar décadas. Entonces, ¿cuándo vendrá la cosecha del bien que las personas deciden hacer? Es algo que Dios va a determinar, pero algo que sí podemos tener completa seguridad es que en el momento cuando más necesitemos cosechar ese bien que hemos sembrado, es cuando lo vamos a cosechar. Porque yo puedo decir en este momento, bueno, ya hice lo bueno, yo quiero mi cosecha ya, pero puede ser que en este momento lo estoy pidiendo solo por probar a Dios o solo por verificar si es cierto de que por hacer el bien uno recibe el bien. Pero tal vez no es el mejor momento en que yo lo necesito en este momento, tal vez no lo necesito. Pero va a llegar un momento que puede ser dentro de meses o semanas, o pueden ser años también, o décadas, pero llegará el momento cuando verdaderamente voy a tener una necesidad y ahí será el momento propicio cuando Dios me dará la recompensa por el bien que haya hecho. Hermano, ¿podríamos nosotros decir en el tiempo actual de que nos esforzamos nosotros por hacer lo bueno? De alguna manera fallamos por pues, nuestra humanidad, nuestra carne, como se le conoce pues, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros hacer lo bueno? Hablemos de lo bueno, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de beneficios de buenas decisiones. Porque humanamente no podemos, pues si nosotros no tuviéramos la gracia de Dios.
¿qué es lo que cambia al ser humano? Porque las personas pueden decir en la célula, yo voy a la célula, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, pero siempre caigo en lo malo. Hay varias cosas que son las que mueven al ser humano a hacer lo bueno. Una de ellas es la revelación de la verdad de Dios, que es a lo que está haciendo referencia Moisés, y nuevamente hago referencia al versículo 16, donde dice, te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Estos mandamientos, preceptos y leyes a los cuales hace referencia aquí Moisés, es la misma ley que el Señor había entregado, es decir, su revelación al hombre. Hoy nosotros tenemos una revelación mucho mayor, mucho más amplia, que es el Evangelio, que de alguna manera lo hemos visto en las lecciones anteriores que han basado su pasaje en el Nuevo Testamento. Entonces, la revelación de Dios nos está indicando qué es lo que Él quiere de nosotros. Y en segundo lugar, tenemos el Espíritu Santo, que es el que vivifica al ser humano para que pueda tomar buenas decisiones y no solo entender cuáles son esas decisiones, sino que la voluntad y la fuerza para poder hacerlo. Porque bien lo decía usted, que el ser humano no quiere y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos da la voluntad y el poder para hacer aquello que Dios está pidiendo. Estamos viendo aquí entonces en este punto como eso de la ley de la siembra y de la cosecha, que si no estoy mal en el punto 2 también se toca. Sí. ¿Qué tenemos en el punto número 2? En el punto 2, yo diría que ahí el pasaje clave son dos versículos, el 17 y el 18, que es donde, después de haber mencionado Moisés que les va a ir bien y que Dios los va a bendecir y que los va a multiplicar si lo obedecen, aquí por lo contrario les va a advertir qué les va a pasar si no obedecen. Entonces dice, si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es que si no obedecen, lo que les espera es la muerte. Porque dice, serás destruido sin remedio, y luego más claramente dice, no vivirás mucho tiempo en el territorio que el Señor te dará luego de cruzar el Jordán, porque estaban en la frontera para conquistar ya la tierra prometida. Hay personas que pueden ver a otros que hacen cosas que son contra la voluntad de Dios y como que les va bien. ¿Cómo deben las personas mirar eso? Porque en la célula tenemos muchas personas que miran a su alrededor y dicen, bueno, estos ni buscan al Señor, ni van a la iglesia, ¿y cómo les va bien? El cristiano tiene que tener fe, creerle a Dios. Lo que sucede es de que la historia no ha terminado todavía, y lo que vemos que eso es cierto, ¿verdad? Job, por ejemplo, lo menciona, que hay malos que les va como que si fueran buenos. También en los salmos encontramos que el salmista dice, por poco resbalo, dice, viendo la prosperidad de los malos, ¿verdad? Pero luego dice que fue al templo del Señor y ahí donde él comprendió finalmente cómo es que las cosas funcionan. Pero también en el libro de Eclesiastés está el pasaje ese que dice que hay malo que es sepultado con honores y como que si fuera un justo, y hay justos que son sepultados en el olvido, nadie se acuerda de ellos. Parecido a lo que ocurrió con Lázaro, de la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, que murió en pobreza, cuyas llagas, digamos, eran lamidas por los perros. Entonces uno diría, bueno, si él hizo lo bueno, ¿cómo es que tiene un mal final? Pero el asunto es ese, que no es el final. Por eso es que Jesús siguió contando lo que ocurría detrás de la muerte. Pero a veces no es necesario esperar hasta después de la muerte para que las personas cosechen lo que merecen. A veces en esta misma vida. Lo que sucede es que para todo hay un tiempo, ¿no? Hay un momento cuando las cosas van a hacerse realidad. Saúl, por ejemplo, el rey Saúl desobedeció las órdenes del Señor bien temprano. Yo podría decir que a lo mejor fue en el primer año de su reinado, menos que eso, porque estaba por ser confirmado él como rey de Israel. Pero aunque Dios le quita el reino, él reinó por 40 años, dice la Biblia. Es decir que cuanto menos se tardó 39 años
que se cumpliera el que él cosechara las consecuencias de su desobediencia que había tenido al principio de su reinado. Pero que llegó, llegó. Entonces uno puede decir, no, yo veo que el malo hacia aquí, hacia allá, y no le pasa nada, sigue feliz, más contento lo veo yo, gana más dinero, hasta más gordito lo veo, pero es por ahora. Pero la vida, digo, no ha terminado. Y aún si la vida terminara, no es el final de la existencia humana. Luego viene el que tenemos que ser juzgados delante de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermano, ante esta ola, voy a decir así, de que está, digamos, en las iglesias? Que las bendiciones solo son cosas materiales o solo dinero, porque la gente solo eso espera. No, Dios puede bendecir materialmente a quien Él quiera, ¿no? Pero no necesariamente va a ser así, porque eso no es lo más importante de la vida. Hay que recordar que Jesús, citando al profeta Isaías, dijo de que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda cosa buena que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios nos puede bendecir con su paz, nos puede bendecir con la satisfacción que uno experimenta al saber que hizo lo correcto, que obedeció. Dios puede honrar a las personas, honrando su nombre, honrando su reputación. Dios puede librarles de males, bendecirles con una buena familia, proveyéndoles a las necesidades, puede darles salud, puede darles puertas de oportunidad que se abren y que la gente puede pensar, pero qué buena suerte la que tiene esta persona, ¿no? Pero no es la suerte, sino que es la gracia de Dios bendiciendo a esta persona. Entonces hay diversas maneras como Dios puede bendecir, no solamente en el aspecto económico. Una pregunta que ha estado latente, digamos, a lo largo de toda esta temática de decisiones humanas es cómo estoy convencido, cómo estoy consciente o sé que estoy en esa voluntad de Dios. ¿Cómo alguien se da cuenta que está en la voluntad de Dios? La manera de darse cuenta es a través de la gracia de Dios. O sea, por un lado, lo que ya mencionamos, la palabra de Dios, que ahí está la Biblia y está escrita, cualquiera lo puede leer, donde se nos dice qué es lo que Dios desea de nosotros. Y el otro elemento es a través del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesús, y de ahí pues la importancia de tomar esa decisión buena de recibir a Jesús, al tomar esa decisión la persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y ya morando el Espíritu Santo en el creyente, Él le va a guiar, Él le va a orientar a decisiones que quizás ya no tienen tanto que ver con cosas que están reveladas en la palabra. Porque por la palabra yo sé, por ejemplo, que no tengo que mentir, no tengo que insultar a una persona, no tengo que maltratar a nadie, pero hay cosas que la Biblia no dice, como por ejemplo, ¿a dónde voy a vivir? ¿O qué carrera tengo que estudiar? Es una pregunta que un joven puede hacer. O el que es soltero dice, ¿con quién me voy a casar? Eso uno no lo va a encontrar la respuesta en la Biblia, porque no hay cuestiones así tan particulares. Pero cuando se nace de nuevo y se tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que nos guiaría a toda la verdad. Entonces el Espíritu es el que ayuda al creyente orientándolo, iluminándolo, para tomar decisiones así más particulares. Para ir cerrando este punto 2, se me viene a la mente esto, que lo que leímos nosotros ahí en Deuteronomio habla como de muerte, ¿verdad? Vida, muerte, es algo bien, bien tajante. Ahora, pues, no es así, ¿verdad? Estamos como en otro tiempo, un nuevo pacto, digamos. Sí, estamos en una era de misericordia, ¿no? Cuando Jesús vino para mostrar su amor, su compasión, y también porque la ley era una lección que Dios quería dar a la humanidad para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad, precisamente para obedecerle a Él. Entonces, el propósito de la ley no fue establecer un camino de salvación, sino que fue un camino para que el hombre se autoconociera y se diera cuenta que era incapaz de salvarse por sí mismo y de hacer lo bueno. Y viéndose incapaz, invocar al Señor. Ahí es donde Jesús aparece y Él con su gracia, con su compasión, con su misericordia, nos recibe. Entonces, en verdad, no somos nosotros capaces de hacer lo bueno, pero la gracia de Dios es la que nos recibe y por eso es de que Él
muestra una misericordia inmensa, porque mereciendo la muerte, Él nos da el perdón. O como el caso pues de la mujer sorprendida en adulterio, que el adulterio era una de las faltas que bajo la ley de Moisés se castigaba con la pena de muerte. Pero Jesús lo que le dijo fue, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces le anula la pena de muerte, es decir, ni siquiera la reprocha, no la condena, pero sí le pide de que no lo vuelva a hacer más. Entonces, porque estamos en esa época de gracias que tenemos que sentirnos bienaventurados de aprovechar esa gracia para tomar buenas decisiones con respecto a Jesús. Digo esto, hermano, porque también hay personas que pueden pensar o tener el concepto de que solo andan persiguiendo a Dios o siguiendo a Dios por un beneficio, queriendo hacer lo bueno, como con ese temor. ¿Tiene que ser así en el Evangelio? Lastimosamente muchas personas así lo hacen, ¿verdad? Que buscan a Dios por una sanidad, por un trabajo, porque tienen un problema familiar. Y como otras veces yo lo he dicho, no es malo que la gente se acerque a Dios buscando una sanidad o una crisis hogareña que quiere resolverla. O sea, está bien, porque a veces el hombre necesita ese tipo de situaciones para acercarse a Dios. Pero el problema es que lo haga solo por eso, que una vez resuelta la dificultad familiar, por ejemplo, él siga su vida como siempre. Ese problema puede ser un mecanismo para que la persona venga a Jesús, pero ya estando en Jesús, debería producirse el nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo, y ahí es cuando la persona debería encontrarle el sabor de ser un hijo de Dios y de hacer la voluntad del Señor. Eso tendría que ser como el transcurrir normal de un creyente. Muy bien. Antes de pasar al tercer punto, hermano, quiero que nos quedemos con las palabras de una hermana. Nos quedamos entonces con las palabras de nuestra hermana Lilibet Castro, que ha estado también sirviendo en las células y nos tiene que decir algo respecto a la verdad central de este tema. A quien decide sabiamente le va bien, a quien desobedece le va mal. Esto es importante, líder, que tú lo reconozcas, que puedas plasmar esta idea central en toda tu célula familiar. El año está por finalizar y es importante que hagamos reflexión y que pensemos qué tipo de decisiones tomamos como líderes, como lideresas, toda la gente de la célula, qué tipo de decisión tomó. Una decisión sabia o una mala decisión que te ha traído grandes consecuencias. Hoy es el momento de tu decisión, de poder venir y decir, yo tengo que reflexionar y tomar la mejor decisión, que es seguir a Jesús, porque si no seguimos a Jesús, vamos por un camino sin esperanza. En el punto 3 tenemos como título la recomendación de Moisés. ¿Qué recomendaciones da Moisés al pueblo? Bueno, aquí en este momento Moisés se pone paternal, diría yo, porque es como que si les estuviera diciendo a sus hijos, ya les dije, si hacen lo bueno les va bien, si hacen lo malo les va mal. Entonces, ya les dije la verdad de las cosas, entonces hoy viene ya como, yo lo veo como un ruego. Y el versículo clave de esta tercera parte para mí es el versículo 19, donde dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. O sea, ya ahí está la verdad, ahí la puse sobre la mesa. Y el ruego de Moisés, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Yo digo un ruego porque así lo siento, como que, ¿qué más puede hacer Moisés? O sea, ya puso en claro la vida, la maldición, perdón, la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, solo un último ruego, ¿verdad? Y es que obedece, elige la vida para que vivan tú y tus descendientes, porque eso es lo que nos estamos jugando, la vida en las decisiones que tomamos. ¿Qué podríamos decirle entonces a los líderes, lideresas que a veces dicen, no, ya no voy a seguir anunciando, estoy cansado de decir a la gente estas cosas? ¿Tienen que perseverar entonces en esto? Sí, yo creo que Moisés es un modelo, un ejemplo, ¿verdad? De que nunca perdió la fe. A pesar, como usted lo dice, de que a lo largo de 40 años se había lidiado con ese pueblo, y era un pueblo rebelde, un pueblo que en el mismo monte de Dios se había rebelado haciendo un becerro para adorarlo. Pero a pesar de eso, hoy 40 años después ya
para terminar su vida, estas son ya las palabras de despedida de Moisés, él sigue creyendo y le sigue rogando, elige la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, nunca tenemos que cansarnos de que aunque le hablemos a las personas y las personas no muestren interés o digan después, no nos cansemos de decirles, elige la vida, porque en verdad es la vida la que se están jugando. Bueno, ya para casi cerrar este tercer punto, nosotros podemos decir que en el Evangelio hay libertad. ¿Y cómo debemos usar esa libertad? O sea, respecto a nuestras decisiones, si las decisiones nos llevan a la vida o a la muerte. Sí, exacto. Es lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? Que en el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Sí. Tenemos vida plena. Pero eso hay que balancearlo, diría yo, o tener al lado otros versículos, como cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la gracia del Señor. Entonces, por un lado, Él nos da libertad para poder servirle y actuar dentro de la fe, pero por otro lado, no olvidar que somos esclavos de Jesús y que estamos para no hacer lo nuestro, porque nuestro yo murió, ya fue crucificado, sino para hacer su voluntad. Entonces, cuando uno toma los dos elementos, encuentra que entonces se trata de una libertad para agradarlo a Él y para servirle. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces, pastor, aplicar todo esto ya para cerrar? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo creo que la aplicación está fácil, ¿verdad? Para los líderes, después de todo lo que se ha venido exponiendo, ¿qué es la decisión que tienen que tomar los amigos, los invitados a la célula? Obviamente la decisión de que si creen o no creen en Jesús. Decidirse por Jesús es una buena decisión, que nos va a dar la vida. Es escoger la vida, como dijo Moisés. Pero si uno le dice no a Jesús y le da la espalda, entonces uno está optando por la muerte, porque solo en Jesús tenemos la vida. Y no es que Dios nos vaya a castigar dándonos la muerte. Nacimos muertos en pecado. Es lo que dice la Escritura, que por el pecado de un hombre, todos los hombres pecaron, y así la muerte, dice, vino a todos los hombres. Entonces nacemos en la muerte. Lo que el Evangelio nos da es una oportunidad única de tener la vida, porque la otra opción es continuar en muerte. Entonces, cuando le decimos no a Jesús, no a esa invitación del Evangelio, es negarse uno a la única posibilidad de poder alcanzar la vida. Entonces uno permanece en un estado de muerte. De manera que la invitación debe ser entonces invitar a los amigos a que tomen una buena decisión, a la luz pues de los ejemplos buenos y malos que se han visto a lo largo del trimestre, pero que ellos tienen la oportunidad hoy de decidir bien por Jesús. Es una decisión de la que nunca se van a arrepentir. Muy bien. Hermano, algunas palabras que quiera decirles a los supervisores, líderes, lideresas, lo puede hacer aquí directamente a esta cámara. Sí, bueno, agradecerles por este año calendario de trabajo que han desarrollado. Yo sé que muchos de ustedes han estado esta labor no solamente este año, sino que muchos años atrás. También puede haber líderes, lideresas nuevas que están en esta labor, pero a todos, gracias por el esfuerzo que hagan y quedémonos con casi lo último que tocábamos en esta ocasión. No nos cansemos de invitar a las personas y de animarles para que reciban a Jesús, porque uno nunca sabe cuándo va a ser ese momento de Dios, pero hay un momento de Dios y no nos cansemos de insistir hasta que llegue ese momento. Muy bien, gracias hermano. Así cerramos entonces este trimestre de la guía familiar en las células. Esperamos que el Señor les bendiga mucho, que el Señor traiga mucho fruto y que estemos preparados para seguir siempre predicando la palabra de Dios, enseñando a los demás, dando el ejemplo. No dudo que el Señor, hermanas lideresas, hermanos líderes, supervisores, pastores, les seguirá bendiciendo y multiplicando. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.